Mi hermano me consiguió un trabajo nocturno como guardia de seguridad, yo sin dudarlo acepté porque estaba en la quiebra debiendo varios meses de alquiler. Lo que no sabía es que aceptar esa propuesta iba a ser mi peor error. Me llamo Santiago, tengo 29 años, y, si te soy sincero, nunca imaginé que llegaría al punto de tener que aceptar cualquier trabajo que se me cruzara por delante. Pero cuando las deudas te ahogan y el casero amenaza con echarte a la calle por deberle 3 meses de alquiler, las opciones se reducen bastante. La llamada de mi hermano Ernesto llegó como un salvavidas. Santi me dijo con su voz firme, pero algo nerviosa. Conseguí un trabajo para ti. No es nada del otro mundo, pero paga bien. Es de guardia de seguridad. Solo son turnos nocturnos. No lo pensé 2 veces. Lo tomo, respondí sin siquiera preguntar dónde. Es en un depósito, viejo. Bueno, más bien un complejo industrial que lleva años cerrado, pero ahora lo están usando para almacenar maquinaria pesada y materiales. Solo es cuidar que nadie entre. Nada complicado, me explicó. En ese momento, lo último que me importaba era lo raro que sonaba. Necesitaba el dinero. ¿Cuándo empiezo? Pregunté. Mañana. Te van a estar esperando a las 8 de la noche. Colgué y me recosté mirando el techo. No podía dejar de pensar en lo afortunado que era de tener un hermano como Ernesto. O eso creía yo. La noche siguiente, llegué al lugar. Un edificio industrial enorme, rodeado de alambrados oxidados y faroles que apenas funcionaban. Había grietas por todas partes, y el aire olía a humedad, polvo y algo más, algo que no logré identificar. En la entrada me esperaba un hombre robusto, con chaqueta negra y una goura que apenas dejaba ver su rostro. Santiago, no, dijo sin saludar. Asentí. Perfecto. Aquí están las llaves, la linterna y la radio. No hay mucho que hacer. Solo haces raandas cada 2 horas. Hay cámaras, pero no todas funcionan. Si ves algo raro, me llamas. Yo estoy en la central, pero no estoy cerca, así que te tomará un rato si necesitas ayuda. ¿Raro como qué? Pregunté. Se me quedó mirando unos segundos, luego sonrió. Gatos, ratas, ya sabes. Algo me decía que me estaba ocultando información, pero me guardé mis dudas. Al cerrar la puerta tras él y quedarme completamente solo, me invadió una sensación extraña. No era miedo, era algo más cercano a una incomodidad que se te instala en la nuca y no se va. La primera ronda la hice sin problemas. Me desplacé con la linterna por los pasillos llenos de cajas, andamios viejos y montones de maquinaria cubierta con lonas. Todo estaba en silencio absoluto, salvo por el sonido ocasional de las ratas correteando y el viento que colaba por las ventanas rotas. Pero en la segunda ronda, poco antes de la medianoche, algo empezó a no cuadrarme. Mientras caminaba por el ala norte, escuché un golpe seco. No era un animal. Era algo más pesado. Me detuve, apagué la linterna y agucé el oído. Escuché claramente. Me giré de inmediato, encendí la linterna y apunté hacia todos lados. Nadie. Avancé unos pasos más. Al fondo, una puerta que estaba cerrada cuando pasé hace 2 horas, ahora estaba entreabierta. «Hola», dije con la voz quebrada. «¿Hay alguien ahí?» Nada. Solo el eco de mi propia voz. Empujé la puerta. Dentro, solo cajas, o eso creía hasta que noté que en la pared del fondo había marcas. Parecían arañazos, pero no eran de un animal. Eran largos, paralelos, y algunos parecían recientes. Me recorrió un escalofrío. Pensé en llamar al encargado, pero, ¿qué le iba a decir? ¿Qué virrayones? Seguro me mandaba al demonio o pensaba que estaba buscando excusas para irme. Cuando volví a la caseta de vigilancia, decidí revisar las cámaras. De las 16 que había, solo funcionaban 7. Mientras las miraba, noté algo extraño en la cámara 4, la que daba al pasillo del ala este. Aparecía una figura. No era un ladrón, ni un animal. Era algo alto, delgado, con una silueta humanoide, pero completamente oscura, como si absorbiera la luz. Caminaba encorvado, arrastrando algo que no logré distinguir. Me froté los ojos. Pensé que tal vez la cámara estaba fallando, pero en la pantalla la figura giró la cabeza, y juro por todo lo que amo que se quedó mirando directamente hacia la cámara, como si supiera que lo estaba viendo. Me puse de pie de inmediato, tomé la radio y marqué al encargado. «Oye, hay alguien aquí adentro. Lo estoy viendo en la cámara 4. Hubo unos segundos de silencio. Luego su voz, calmada pero tensa. «¿En la cámara 4 dices?» «Sí, justo ahora». Santiago hizo una pausa. «Esa cámara dejó de funcionar hace 2 semanas. ¿Qué? No. No, la estoy viendo ahora mismo. Apágala. No mires más esa cámara. Hazme caso». «¿Pero qué está pasando aquí?», grité, ya con el corazón latiéndome en la garganta. «Solo, no te acerques al ala este. Quédate en la caseta y no salgas hasta que amanezca». Quise preguntarle más, pero la radio se llenó de estática y se cortó la comunicación. Intenté volver a llamarlo. Nada. Me quedé completamente solo. Solo, o eso pensaba. A las 5 de la mañana, cuando por fin vi el primer rayo de luz colarse por las ventanas, tomé mi teléfono y llamé de inmediato a Ernesto. «Ernesto, necesito que me digas qué demonios es este lugar. ¿Por qué me metiste aquí?», le grité apenas atendió.
Hubo un silencio pesado. Luego suspiró. Santi, no quería contarte porque pensé que no pasaría nada si solo hacías tu trabajo, pero, este sitio tiene un historial raro. Raro como, hace años era una fábrica química, pero hubo un accidente. Algo salió mal, muy mal. No quedó en los registros oficiales, pero se rumorea que hicieron experimentos, cosas ilegales. Después del cierre, los guardias empezaron a renunciar. Algunos decían que veían cosas. Otros desaparecieron sin dejar rastro. Sentí que las piernas me flaqueaban. Y me metiste aquí sabiendo eso, te juro que pensé que eran solo cuentos. Hasta que empecé a investigar más, pero ya era tarde. Ernesto, me largo de aquí. No pienso volver. No. Dijo con un tono que me heló la sangre. No es tan fácil. Una vez que entras, no te dejan salir tan fácilmente. ¿Qué estás diciendo? Y justo en ese momento, la luz de la caseta parpadeó. Luego se apagó por completo. Detrás de mí, se escuchó claramente el chirrido de la puerta abriéndose lentamente. Santiago, susurró una voz que no era humana. La puerta chirrió tan lentamente que cada segundo se sentía como una eternidad. El sonido metálico retumbaba en mis oídos, mezclándose con el golpeteo frenético de mi corazón. Me giré lentamente, con la linterna temblando en mi mano, y apunté hacia la entrada. Vacía. No había nada. Solo el vacío, o eso quería creer. Pero entonces, lo escuché. No un ruido fuerte, ni un grito. Fue algo peor que una respiración. Una respiración profunda, gutural, áspera, que no era la mía. Provenía del rincón más oscuro de la caseta, justo detrás del archivador metálico. ¿Quién está ahí? Logré balbucear, con la voz quebrada. La respiración cesó, como si aquello que estaba ahí hubiese entendido que lo había detectado. Por un segundo, el silencio se hizo absoluto. Ni el viento, ni las gatas, ni siquiera mi propia respiración. Todo se congeló. Entonces, algo se asomó. Primero fueron unos dedos, largos, huesudos, de un gris enfermizo, que rodearon lentamente el borde del archivador. Luego, una cabeza. No, eso no era una cabeza humana. Era una deformación grotesca. Su piel parecía estirada, casi translúcida, y sus ojos. Dios mío, sus ojos eran dos cavidades negras, profundas, que no reflejaban absolutamente nada. Retrocedí tan rápido que choqué contra la pared de la caseta, dejando caer la linterna, que rodó por el suelo y quedó alumbrando hacia el techo. Vete, grité con todas mis fuerzas. Lárgate. Pero aquello no reaccionaba como lo haría un ser normal. Solo ladeaba la cabeza, observándome, o intentándolo, si es que podía ver. Y luego, comenzó a avanzar, despacio, arrastrando los pies de una forma antinatural, como si sus extremidades no funcionaran correctamente. Busqué desesperadamente la radio. La encontré. Central. Aquí Santiago. Hay algo aquí dentro. Repito, hay algo aquí dentro. Solo recibí estática. Me lancé hacia la puerta de la caseta, forcejeé con la cerradura y la abrí de golpe. Salí corriendo sin mirar atrás. No me importaba dejar el equipo, no me importaba nada más. Solo quería salir de ahí. Pero el complejo era un laberinto. En la oscuridad, con solo la tenue luz de las farolas parpadeantes, todos los pasillos parecían iguales. Corrí hacia el ala sur, donde sabía que estaba la puerta principal, pero cuando llegué, estaba cerrada. No cerrada con llave. No. Habían soldado la puerta desde afuera. Las marcas de soldadura eran frescas, como si alguien hubiese hecho eso mientras yo estaba dentro. Golpeé la puerta con ambas manos, desesperado. Ernesto. Maldita sea, Ernesto, ayúdame. Nadie respondía. Entonces lo sentí. Esa presencia otra vez. Estaba cerca. No la veía, pero podía sentir como el aire se volvía pesado, denso, como si la atmósfera misma se retorciera en su presencia. Me di la vuelta y comencé a correr hacia los almacenes. En mi mente, la única opción era encontrar otra salida, alguna ventana, un acceso de mantenimiento, cualquier cosa. Corrí por un pasillo largo que llevaba hacia la sección de cargas. Mientras avanzaba, las luces parpadeaban. Cada vez que se apagaban por un segundo, podía escuchar sus pasos detrás de mí, arrastrándose, acercándose. En un giro del pasillo, me topé con algo que me hizo detenerme en seco. Una puerta entreabierta dejaba ver lo que parecía ser una oficina abandonada. Entré sin pensarlo, cerré la puerta y puse un archivador frente a ella. Adentro, la escena era peor. Papeles por todos lados, muebles volcados, y, en el centro de la habitación, una silla con correas. Como si allí ataran a alguien. Me acerqué temblando y, en el suelo, encontré una carpeta polvorienta con el logo desgastado de la empresa que solía operar el lugar, Biotes Solutions. La abrí con manos temblorosas. Lo que leí me dejó helado. Informe de anomalía 43B. Sujeto experimental expuesto al compuesto X9 mostró una desintegración celular parcial seguida de una reconfiguración biológica no prevista. El sujeto presentó pérdida total de la masa aquialar, elongación ósea y alteraciones en la percepción del espacio. Las capacidades cognitivas parecen deterioradas, pero manifiesta una fijación con la actividad humana dentro del perímetro. Tras el incidente 5A,
Queda prohibido acceder al ala este durante horario nocturno. Solté la carpeta y retrocedí, sintiendo como el estómago se me revolvía. ¿Qué demonios era este lugar? ¿Qué estaba haciendo yo aquí? Un golpe seco contra la puerta me sacó de mis pensamientos. No. No, susurré. Otro golpe, esta vez más fuerte. El archivador tembló. Santiago. Escuché una voz. Era la de Ernesto, pero venía distorsionada, como si hablara a través de un tubo largo y oxidado. Ábreme, rápido. Corrí hacia la puerta. Ernesto, ¿eres tú? Pregunté, dudando. Sí, hermano. Ábreme. Rápido. Pegué el oído a la puerta. Algo no cuadraba. Su voz sonaba, extraña, como si algo intentara imitarla. Entonces recordé las palabras del informe, alteraciones en la percepción del espacio. Di algo que solo tú y yo sepamos, le exigí, con la voz quebrada. Silencio. Ernesto, insistí, retrocediendo. Dilo. Entonces, del otro lado, ya no fue su voz. Fue otra cosa, un sonido imposible, como si cientos de voces intentaran hablar al mismo tiempo, pero ninguna con palabras humanas. Golpearon la puerta 1, 2, 3 veces, hasta que el archivador salió volando. La puerta se abrió lentamente, y allí estaba eso. La criatura. Ahora más cerca que nunca. Más definida en sus deformidades. Retrocedí hasta chocar con la pared. No tenía salida. No tenía escapatoria. Lo único que pude hacer fue cerrar los ojos y gritar. Déjame en paz. Pero cuando esperaba lo peor, un sonido agudo, ensordecedor, llenó la habitación. Algo que hizo que la criatura comenzara a retorcerse, a retroceder, a emitir un chillido agudo, como si estuviera siendo herida por el propio sonido. Abrí los ojos. Una de las alarmas antiincendios se había activado, no sé cómo. Tal vez algún sensor de movimiento, o quizás algo o alguien que no entendía estaba tratando de ayudarme. Aproveché el momento y salí corriendo. Corrí hasta que encontré una compuerta de mantenimiento al final del pasillo sur. Era pequeña, oxidada, pero la pateé con todas mis fuerzas hasta que cedió. Me arrastré por el túnel estrecho, lleno de polvo y ratas, hasta que vi la luz del exterior. Salí de ahí cubierto de mugre, sudor y temblando como nunca antes en mi vida. Cuando estuve lo suficientemente lejos del complejo, me tiré en el suelo, boca arriba, mirando el cielo amaneciendo, respirando como si jamás lo hubiera hecho antes. Tomé mi teléfono, marqué el número de Ernesto. Pero no respondió. Solo escuché su buzón de voz, seguido de un pitido largo y agudo, y luego, un susurro. Un susurro que decía mi nombre. Santiago. Me quedé unos minutos tirado sobre la tierra, jadeando, temblando, con el corazón todavía desbocado, tratando de convencerme de que todo aquello había sido real, y no una maldita pesadilla. Pero el pitido del teléfono y ese susurro diciendo mi nombre me arrancaron cualquier ilusión de que todo hubiese terminado. Me levanté como pude. Tenía las piernas entumecidas, las manos llenas de raspones, y la ropa cubierta de polvo y mugre. Caminé tambaleando hasta llegar a la carretera más cercana. Apenas pasaban autos a esa hora. Le marqué a Ernesto una vez más. Buzón. Otra vez. Maldita sea, Ernesto, murmuré apretando los dientes. Justo cuando iba a intentar llamar a la policía, una camioneta vieja se detuvo a unos metros. El conductor, un hombre mayor con sombrero y camisa de mezclilla, bajó la ventanilla. ¿Estás bien, muchacho?, preguntó, mirándome con el ceño fruncido. Necesito que me saque de aquí, le supliqué. Lo que sea, solo, lléveme lejos de este lugar. Sin preguntar más, me abrió la puerta. Súbete. Durante el trayecto, traté de calmar mi mente. Me preguntaba qué estaba pasando en realidad. ¿Por qué mi hermano me había llevado hasta allí? ¿Por qué no me advirtió con claridad? ¿Qué demonios era aquella cosa que me había estado acechando? El conductor notó mi silencio y mi cara pálida. Déjame adivinar, trabajabas en el complejo ese, ¿verdad?, preguntó con tono serio. Me quedé helado. Tú sabes algo de ese lugar. Apretó el volante, suspirando. Todos los que vivimos cerca sabemos que ese sitio no es normal. Ha estado cerrado por más de 10 años, pero de vez en cuando vemos luces, ruidos, gente que entra y no se ir. Y los que salen, bueno, salen como tú, o peor. Me froté la cara con ambas manos. ¿Por qué nadie hace nada? ¿Por qué la policía no lo clausura? Hijo, porque hay gente muy poderosa detrás de eso. Empresas fantasmas, militares, quién sabe. Lo cierto es que mientras nadie pregunte, mientras nadie denuncie, a ellos no les importa. Me dejó en una gasolinera a las afueras de la ciudad. Le di las gracias, aunque las manos todavía me temblaban tanto que apenas podía sacar el dinero del bolsillo. Tomé otro taxi hacia mi departamento. Lo primero que hice al llegar fue asegurar puertas, ventanas y apagar todas las luces. Me metí en la ducha como un autómata, tratando de lavar no solo la mugre, sino también el miedo que se me había pegado en la piel. Pero el miedo no se va con agua. Cuando salí, noté algo que me heló la sangre. Encima de la mesa del cohumador, donde juraría que no había absolutamente nada antes, había un sobremanila. Me acerqué despacio. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro, había una sola hoja. Aún no has terminado. Lo que viste, es solo el principio. Nos vemos pronto,
Santiago. Debajo de ese mensaje, había una foto. Era una imagen borrosa, tomada con una cámara de seguridad. En ella se veía claramente la silueta de esa cosa, y a su lado, a mi hermano Ernesto. Sonreía. No. No puede ser. Me desplomé en la silla. El teléfono vibró. Miré la pantalla, número desconocido. Dudé en contestar, pero mi dedo lo hizo casi por reflejo. Santiago. Era la voz de Ernesto. ¿Dónde demonios estás, Ernesto? Grité con rabia y miedo. ¿Qué es todo esto? ¿Qué hiciste? Hermano, su voz sonaba extraña, entrecortada. No debiste salir. No debiste escapar. Ahora, ya no hay vuelta atrás. ¿De qué hablas? Silencio. Luego, una respiración lenta, pesada, seguida de un susurro que nunca olvidaré. Ya están ahí. En ese momento, escuché 3 golpes secos en la puerta de mi departamento. Toc, toc, toc. Me quedé paralizado. No podía mover un solo músculo. Toc, toc, toc. Abre, Santiago. No puedes huir de esto. Susurró la voz al otro lado de la puerta. Me armé de valor, tomé un cuchillo de la cocina y me acerqué lentamente, con cada paso sintiendo como la adrenalina me nublaba los sentidos. Miré por la mirila. No había nadie. O eso pensé, porque justo cuando iba a apartarme, un ojo apareció de golpe frente a la mirila. No un ojo humano. Era una cavidad negra, vacía, igual que la de esa cosa. Retrocedí bruscamente, tropecé con la mesa y caí al suelo. Las luces comenzaron a parpadear. Los focos explotaron uno tras otro. La televisión se encendió sola, mostrando estática. El teléfono vibró en el suelo. Una sola notificación. Puerta trasera abierta. Me giré lentamente hacia la cocina, donde está la puerta trasera. Esa que estaba cerrada. Esa que siempre mantenía con llave. Y la vi, entreabierta. Del otro lado, algo se movía. Me quedé paralizado. El aire se volvió espeso, como si el oxígeno estuviera siendo succionado por un vacío invisible. La temperatura bajó tanto que mi aliento salía en vapor. Entonces lo entendí. Esto no era solo un trabajo maldito. Esto era un juego, uno del que nunca debía haber sido parte. Y ya no se trataba de sobrevivir una noche. No, esto, ya se había metido en mi vida. En mi casa. En mi realidad. Y lo peor. Es que apenas estaba comenzando. La puerta trasera seguía entreabierta, y del otro lado se movía algo. Un susurro gutural y entrecortado recorría la habitación, como si cientos de voces intentaran hablar al mismo tiempo, sin lograr formar palabras humanas. Retrocedí lentamente, apretando el cuchillo como si con eso pudiera defenderme de eso que me estaba acechando. Cada paso que daba hacia atrás se sentía pesado, como si el suelo quisiera tragarme. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez, un mensaje. Número desconocido. Solo 3 palabras. No corras. Mira. Temblando, levanté la cabeza hacia la sala. La televisión, que seguía emitiendo solo estática, de pronto cambió de imagen. Una cámara de seguridad. No sabía de dónde era, pero reconocí el lugar. Era mi edificio. La entrada principal. En la pantalla se veía claramente como 3 figuras oscuras, altas, de movimientos torpes, entraban caminando. No abrían la puerta, la atravesaban como si la materia no existiera para ellos. Sentí que la sangre me bajaba hasta los pies. Eran las mismas cosas que había visto en el complejo. Las mismas, o tal vez eran otras. No sé qué es peor, que fueran las mismas siguiéndome, o que hubiera más. Corrí hacia la puerta principal, la atranqué con el sofá, la mesa y todo lo que pude. Fui hacia la puerta trasera, pero no me atreví a cerrarla. Sabía que eso ya estaba adentro. El frío era insoportable. Me escondí en el armario del pasillo. Me acurruqué, apagué el teléfono y me cubrí la boca para no respirar tan fuerte. Sabía que no tenía sentido, pero mi instinto de supervivencia me gritaba que lo hiciera. Pasaron segundos, o tal vez minutos. No lo sé. El tiempo dejó de tener sentido. Entonces los escuché. Pasos pesados, arrastrando los pies. No caminaban como nosotros. Era un golpeteo irregular, acompañado de una respiración áspera, como si los pulmones de esas cosas estuvieran llenos de agua o de algo peor. Santiago, dijeron al unísono, con esas voces que no eran voces, sino una mezcla entre susurro y eco. El suelo crujía bajo su peso. Podía oír claramente cómo se movían por la sala, cómo golpeaban los muebles, cómo arrastraban algo por el piso. Un golpe seco, luego otro. Estaban probando las puertas. De pronto, silencio. Cerré los ojos, me tapé los oídos, rogaba que se fueran, que todo fuera una pesadilla. Pero entonces, algo se deslizó debajo de la puerta del armario. No fue una mano, no fue un pie, fue algo. Un tentáculo delgado, huesudo, como si fueran dedos largos unidos por una membrana putrefacta. Buscaba a tientas, rozando las paredes, moviéndose como una lombriz gigantesca. Sentí cómo rozó mi pie. No pude evitarlo. Solté un grito. La puerta del armario se abrió de golpe. Frente a mí, eso. Su piel era grisácea, llena de grietas y manchas negras. No tenía ojos, pero sentía que podía verme. Tenía la boca dislocada,
llena de dientes que no deberían estar ahí, y una lengua larga, delgada, que se movía como una serpiente. Me levanté y clavé el cuchillo con todas mis fuerzas en lo que supuse que era su cuello. La hoja entró, pero eso ni se inmutó. Lo único que hizo fue inclinar la cabeza, ladeándola, como si estuviera analizando mi reacción. De pronto, comenzó a temblar, a convulsionar, y de su boca salió un sonido agudo, insoportable. Retrocedió un par de pasos, tambaleándose, y luego, explotó en una nube de humo negro, denso, que se disipó lentamente en el aire. Me quedé jadeando, sin entender nada. Había muerto. Era real. Pero la respuesta llegó demasiado rápido. Desde la sala, dos voces más comenzaron a gritar en ese mismo idioma imposible. Corrí hacia la cocina, pateé la puerta trasera y salí. Bajé por las escaleras de emergencia, salté al primer piso, caí mal, torciéndome el tobillo, pero no me detuve. Corrí como nunca antes en mi vida. Atravesé calles, salté botes de basura, evité autos. Solo quería alejarme. Pero mientras corría, comencé a notar algo aún más terrorífico. En cada ventana que pasaba, en cada casa, en cada edificio, los veía. Siluetas oscuras, paradas, observando desde el interior. Algunas pegadas al cristal, otras de pie, inmóviles, pero claramente presentes. Estaban en todas partes. No era solo el complejo. No era solo mi departamento. Era la ciudad entera. Algo había salido. Algo se había liberado. No supe cuánto corrí. No supe cómo llegué, pero terminé en casa de un viejo amigo, Diego, alguien en quien confiaba más que en nadie. Toqué la puerta como un loco, golpeando con ambos puños. Diego abrió, sobresaltado. Santiago, ¿qué mierda te pasó? ¿Estás pálido? ¿Estás herido? Déjame pasar. Por favor, déjame pasar. No hay tiempo. Rápido. Le grité, empujándolo hacia adentro. Cerré la puerta y le eché llave. Bajé las cortinas, apagué las luces. Santi, me estás asustando. ¿Qué pasa? Me derrumbé en el sofá, respirando entrecortado. Lo miré con los ojos llenos de desesperación. Algo salió del complejo. Algo me está siguiendo, Diego. No son humanos. No sé qué son, pero están aquí. No solo me siguen a mí. Están en todos lados. Diego me miró pálido, tragando saliva. Broup susurró, levantando la mano lentamente y señalando hacia la ventana. Me giré despacio. A través de la rendilla de la cortina, vi un ojo. Uno igual al que vi en la mirila de mi departamento. Una cavidad negra. Un abismo. Nos estaban observando. No es posible, susurró Diego. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue cuando mi teléfono, que no recordaba haber sacado, vibró sobre la mesa. Una sola notificación. Un mensaje de texto. De nuevo, número desconocido. Diego también los puede ver. Ahora él también forma parte. Esto ya no se detiene. Nos miramos en silencio. Ninguno de los dos sabía qué decir. Sabíamos que no había escapatoria. Sabíamos que algo mucho más grande, más oscuro y más antiguo que cualquier cosa que pudiéramos imaginar, ya había cruzado. Y nosotros, ya éramos parte de ello. Durante los días que siguieron, Diego y yo intentamos de todo. Buscamos ayuda, fuimos a la policía, contactamos a reporteros, subimos vídeos a internet, pero nada funcionaba. Nadie nos creía. Los vídeos se borraban misteriosamente, los audios se corrompían, las imágenes quedaban en negro. Los pocos que llegaron a escucharnos, desaparecieron. Literalmente, dejaron de existir, como si nunca hubieran estado aquí. Sus redes sociales, sus registros, sus casas, vacías. Mientras tanto, ellos seguían ahí, observando. A veces los veíamos desde las ventanas. Otras veces los escuchábamos respirar desde las paredes, susurrando nuestros nombres con esas voces hechas de ecos y lamentos. Y cada noche que pasaba, estaban más cerca. Una madrugada, mientras revisábamos los documentos que había conseguido del complejo, Diego encontró algo. Un informe viejo, deteriorado, con una frase escrita a mano en la parte inferior. No son seres de este mundo. Son fisuras. Son grietas en la realidad. No se pueden destruir. Solo se puede cerrar la puerta por donde entraron. Pero no decía cómo. Solo eso. Después de muchas teorías, solo nos quedaba una opción: regresar al complejo. Allí comenzó todo. Allí tenía que terminar. Armados con linternas, gasolina, sarilos y lo poco que encontrábamos, volvimos. No sé si fue valentía o desesperación. Tal vez ambas. Al llegar, el lugar ya no era el mismo. Las paredes parecían moverse, respirar. Las puertas se abrían y cerraban solas. Los pasillos cambiaban de forma, como si el lugar estuviera vivo, deformándose, digiriendo nuestra realidad. En el centro del complejo, encontramos lo que jamás debimos haber visto. Una grieta, un agujero negro en la pared, suspendido en medio del aire, pulsando como un corazón enfermo. De allí salían las criaturas. No caminaban, no reptaban, simplemente, surgían, como sombras líquidas que se despegaban de la nada. Diego, temblando, me miró. Si cerramos eso, tal vez. Sin decir más, rociamos la gasolina por todas partes.
Las criaturas comenzaron a rodearnos, pero no se acercaban. Nos observaban, sus cabezas ladeadas, sus bocas abiertas, como si estuvieran esperando algo. «Corre, Diego», le grité mientras lanzaba el cerillo encendido. Las llamas comenzaron a devorar el lugar. Las paredes crujían. El fuego se extendía rápidamente, pero la grieta no se cerraba. Fue entonces cuando entendí. El fuego no bastaba. No era suficiente. Ellos no pertenecían a este mundo, pero la grieta tampoco obedecía las leyes de este mundo. Diego me miró. Su rostro ya no tenía miedo. Tenía resignación. Solo hay una forma, Santi. Solo hay una. Sin darme tiempo de detenerlo, corrió directo hacia la grieta, y antes de que pudiera gritar su nombre, se lanzó dentro. Un rugido ensordecedor llenó todo el lugar. Las criaturas comenzaron a convulsionar, a gritar con esos chillidos que hacían sangrar los oídos. La grieta comenzó a cerrarse, como si algo la estuviera succionando desde dentro. Las paredes se derrumbaron. El fuego consumió todo. Cuando me di cuenta, estaba afuera, tirado sobre el pasto, jadeando, cubierto de polvo y hollín. A mi alrededor, solo quedaban ruinas humeantes. El complejo ya no existía. Las criaturas, tampoco. Me quedé allí, mirando el cielo, mientras amanecía lentamente. Por primera vez en días, todo estaba en silencio. Un silencio real, sin susurros, sin respiraciones ajenas. Pensé que había terminado, hasta que mi teléfono vibró. Lo saqué con las manos temblorosas. Un mensaje, sin número, sin remitente. Gracias, Diego. La puerta fue cerrada, por ahora. Debajo, una foto. Una imagen borrosa, de un lugar completamente negro, sin suelo, sin cielo. Solo oscuridad. Y al fondo, muy lejos, la silueta de Diego. De pie, sonriendo. La pantalla parpadeó. El teléfono se apagó solo. Y aunque volví a encenderlo, ese mensaje ya no estaba. Pensé en borrarlo de mi mente, hacer mi vida, olvidar. Pero cada noche, cuando estoy por quedarme dormido, escucho un susurro. Un susurro que viene de ninguna parte, y de todas partes. Las puertas nunca se cierran para siempre.